Y si Monkey D. Luffy nunca estuvo destinado a convertirse en el próximo Roger, sino en alguien que comparte letra por letra la misma voluntad, a lo largo de 25 años de historia, decenas de personas que conocieron al Rey de los Piratas han mirado a Luffy y han dicho casi con las mismas palabras que se les recuerda, obviamente, a Roger. Y no es casualidad, no es marketing y tampoco no es una teoría fanática. Es algo que Oda ha construido escena tras escena desde el primer capítulo hasta Egghead, y hoy vamos a descubrir por qué. Todo empieza con una promesa que parece pequeña, pero en realidad es el corazón de toda la serie. Cuando Goldie Roger fue ejecutado en Lawton, sus últimas palabras encendieron la gran piratería y dijo a la multitud que su tesoro estaba ahí, en algún lugar, y que quien quisiera encontrarlo era libre de buscarlo. No ofreció un mapa, no dejó pistas, simplemente lanzó una invitación abierta al mundo entero. Esa no fue una frase común, fue la manifestación de algo que Roger llevaba dentro desde hace mucho tiempo antes de morir. La creencia de que la libertad de soñar vale más que cualquier otro tesoro. Para entender por qué Luffy hereda ese espíritu, hay que ir a Marineford, al mejor amigo de Roger, Edward Newgate. Barba Blanca. Cuando Roger le propuso formar equipo, Barba Blanca se negó porque no compartía su forma de pensar. Sin embargo, con esa negativa no rompió su vínculo entre ambos con esa amistad que tenían. Al contrario, lo confirmó. Roger no buscaba un imperio, ni súbditos, buscaba compañeros con voluntad propia, capaces de decidir. Ese detalle es fundamental porque es exactamente lo que veremos después en Luffy. Un capitán que nunca ordena a nadie que lo siga, que representa la libertad con sus aliados tanto como la suya propia. Y aquí aparece Kozuki Oden, el samurái que se embargó con Roger y que fue testigo de algo que muy pocos llegaron a presenciar: la isla final, Lautel, y el verdadero secreto que se esconde del siglo vacío. Oden regresó a Wano transformado. No hablaba de riquezas ni de poder, hablaba de la emoción de descubrir lo desconocido, de la libertad absoluta. ¿Qué sintió al navegar junto a Roger? Y cuando años más tarde Oden conoció a un pequeño Luffy que insistía en subirse a su barco sin miedo, sin pedir permiso, con esa misma hambre de aventura, no pudo evitar ver un reflejo en esa misma mirada, reconociendo entre generaciones la primera pista narrativa que Oda dejaba sobre esta conexión. Pero el paralelismo más contundente ocurre muchos años antes, en el Estas Blue, con un niño de 7 años sentado en un bar. Shanks y su tripulación escuchaban a Luffy declarar sin duda que se convertiría en el rey de los piratas. Se ríen porque suena a fantasía infantil. Sin embargo, esa misma escena, esa misma reacción de asombro mezclado con respeto se repetiría años después, cuando Luffy le confiese ese sueño a Ace y a Sabo, y otra vez cuando se lo diga a su tripulación en Water 7, y otra vez frente a los 4 emperadores. Es el mismo patrón que se insinúa en la obra a través de la reacción de Barba Blanca y otros veteranos acompañando a Roger cuando él mismo declaró las intenciones en su juventud. Shanks conoce esa sensación de primera mano porque él mismo navegó en el Oro Jackson bajo el mando de Roger. Fue el testigo directo de esa voluntad indomable. Por eso, cuando ve a Luffy comer accidentalmente la Gomu Gomu no Mi y arriesgar la vida por salvarlo de una bestia marina, Shanks no ve simplemente a un niño temerario, ve a una chispa, le entrega su sombrero de paja, el mismo que Roger le dejó a él, y le pide que se lo devuelva tras convertirse en un gran pirata. Ese sombrero no solamente es un objeto sentimental, es un símbolo físico de continuidad, una voluntad que pasa de mano en mano. Silver Riley confirma esa misma lectura desde otro ángulo. Como vicecapitán de Roger, es quizás el hombre vivo que mejor conoció al rey de los piratas. Cuando se reencuentran con Luffy en Sabaody y más tarde decide entrenarlo durante 2 años, no lo hace por seguimiento. Riley explica abiertamente que al ver a Luffy le recuerda a su antiguo capitán. No el aspecto físico, sino la forma de reír, sin reservas y con esa misma energía contagiosa que atrae a la gente sin proponérselo. Es la misma razón por la que Crocus, el viejo médico, también navegó con Roger. Reconoce algo familiar en Luffy cuando lo conoce en las Islas Gemelas, esa manera de mirar el peligro con los ojos brillantes en lugar de miedo. Ese coraje frente a la muerte,
es otro punto de conexión que Oda trabajó enormemente con calidad en Roger. Enfrentó su ejecución sonriendo, sin arrepentimiento, disfrutando hasta el último segundo de estar vivo. Luffy, por su parte, ha caminado directo hacia enemigos que lo superaban enormemente en poder. Kaido, Barba Negra, la marina entera, sin miedo a que lo detengan jamás. No es imprudencia sin sentido, es la misma filosofía que compartía Roger, la idea de que la vida sostiene el valor si se vive plenamente libre, sin cadenas impuestas por el temor, y luego hasta el haki. Ambos poseen un haki del conquistador de una magnitud descomunal, capaz de noquear a multitudes enteras sin entrenamiento previo, algo extremadamente raro incluso entre los usuarios con más poder en el mundo. Este haki no solo es fuerza bruta, dentro de la lógica de la obra, representa una voluntad tan fuerte que se proyecta físicamente sobre los demás, que Luffy lo despertara siendo un niño de forma completamente inconsciente es una señal narrativa de que Oda coloca deliberadamente vínculos con esta postura hacia Roger. Yamato lo articula quizás mejor que nadie, habiendo crecido obsesionado con las historias de Kozuki Oden y por la extensión con todo lo que Oden contaba sobre Roger. Yamato reconoció en Luffy su forma de hablar, de reír y de comportarse que resulta asombrosamente familiar, casi como si estuviera reviviendo los relatos que escuchaba de niña. Inuarashi, Nekomamushi y Pedro, todos vinculados a la generación de Oden, comparten esa misma sensación cuando tratan con los sombreros de paja, la certeza de que están presenciando el regreso del espíritu que crecía perdido con el tiempo. Ese espíritu incluye algo más sutil, capacidad de convertir enemigos en aliados. Roger, según se sabe, dejó una huella tan profunda en quienes lo enfrentaron que lo terminaron acompañando 25 años después de la muerte. Luffy replica ese mismo patrón constantemente. Piratas rivales, samuráis desconfiados e incluso miembros de la marina han terminado respetando y ayudando a Luffy después de enfrentarlo. Su liderazgo no nace de la autoridad, sino de una honestidad tan absoluta que resulta difícil no seguirlo. Ahora bien, aquí es donde el documental necesita detenerse en el punto más importante de toda la comparación. Ni Roger ni Luffy jamás quisieron gobernar el mundo. Roger llegó a Laugh Tale descubriendo la verdad compleja del siglo vacío y aún así no utilizó ese conocimiento para dominar nada. Se rió descubriendo y decidió compartir el desafío con el mundo entero en lugar de guardárselo. Ese gesto define su naturaleza. Roger no buscaba un trono, buscaba la libertad total de explorar, de vivir sin límites impuestos por ningún gobierno, ni siquiera por el propio gobierno mundial. Luffy ha repetido esa misma postura una y otra vez de manera explícita. No quiere ser un rey en el sentido político. Su meta declarada es convertirse en el hombre más libre del mundo y del mar. No busca súbditos, no busca territorio, no busca imponer nada a nadie. Cuando tiene la oportunidad de aliarse con poderes que le ofrecen control o influencias, lo rechaza sistemáticamente. Eso significa perder la libertad o la de sus amigos. Ser rey de los piratas, en la lógica de la propia obra ha ido construyendo, no significa gobernar los mares, sino ser la persona más libre que jamás lo haya navegado. Pero decir que Luffy es una copia de Roger sería ignorar todo lo que se separa del uno y del otro. Y un buen documento no puede quedarse con las mismas similitudes. Roger sí llegó a conquistar el Grand Line en toda su totalidad, algo que Luffy todavía no ha logrado. Roger padecía una enfermedad terminal que le daba plazo de una vida muy limitada, una presión existencial que moldeó sus decisiones finales. Luffy no carga con ese peso. Roger perteneció a una era distinta, previa a la gran era pirata que él mismo desencadenó con las reglas rivales y un contexto político completamente diferente al que Luffy enfrenta hoy. Además, hasta donde el manga confirma, Roger nunca tuvo una fruta del diablo, mientras que Luffy posee la Hito Hito no Mi modelo Nika, un poder único
ligado directamente al folclore de la voluntad de los Di, y que quizás encima sea la más importante de toda la historia. Estas diferencias no debilitan la conexión entre ambos, la fortalecen, porque lo que Oda ha construido no es la historia de un hijo destinado a repetir la de su padre espiritual, sino la de alguien que hereda la voluntad y la convierte en algo propio. Eso es en esencia lo que significa la voluntad Di. Dentro de la obra, una idea, un sueño, una forma de entender la libertad que pasa de generación en generación, no por sangre obligatoriamente, sino por convicción. Roger la heredó a quienes vivieron antes que él en el siglo vacío. Oden la heredó a Roger y Luffy, sin saberlo del todo al principio, terminó heredándola también, forjando su propio camino sin dejar de ser fiel a sí mismo.